Hoy, en Hora Cero, estamos con una defensora de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDCAN, donde mantiene el compromiso para desarrollar el liderazgo de las mujeres. Trabaja en 124 comunidades indígenas, testigo experta en el caso de Aguas Tigni contra Nicaragua. Sueña con el acceso a la justicia para los pueblos indígenas y afrodescendientes y nos dice que la justicia es lenta como la tortuga, deja huellas y llega con la paz. Lo más difícil como defensora es vivir en una situación permanente de riesgo, obstáculos y criminalización por la realización de mi trabajo. Con nosotros, la doctora Lottie Cunningham. Un gusto tenerla acá, Lottie. Comencemos con una pregunta básica. El pueblo Miskito es uno de los pueblos originarios de Nicaragua. ¿Dónde están ubicadas sus comunidades y por qué se ubicaron en la costa caribe de Nicaragua? Muchas gracias por la oportunidad y nosotros queremos expresarles que nosotros como pueblos indígenas Miskito siempre estuvimos en esta parte del territorio porque antes de ser reincorporados en la República de Nicaragua, nosotros fuimos una nación que se llamó Reserva Mosquitia y fue con el Tratado de Managua y el Tratado Harrison-Altamirano donde se estableció un acuerdo con los británicos y Nicaragua que se reincorporó la Reserva Mosquitia hacia la República de Nicaragua. Esos datos son importantes manejarlos, sobre todo porque desde hace años el pueblo Miskito ha sufrido graves violaciones de derechos humanos. Específicamente voy a dar datos de lo que se lleva a registro, que son un total de 12 asesinatos, 9 secuestros, 19 agresiones con lesiones graves, 2 violaciones sexuales y 6 amenazas a integrantes de las comunidades beneficiarias. Esto es de lo que se lleva a registro. Lottie, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes están matando al pueblo Miskito? Primeramente debo de informarles que estos registros son únicamente con las comunidades indígenas beneficiarias de las medidas de protección del sistema interamericano, específicamente pues las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que nosotros como centro tenemos contabilizado son 34 indígenas asesinados, 44 indígenas lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en defensa de la tierra. Y nosotros desde una primera instancia hemos venido responsabilizando a los colonos que han invadido las tierras indígenas por ocupar las tierras indígenas. Muchos de estos colonos, nosotros, tanto el Estado de Nicaragua conoce de esta información, los ha identificado, muchos de ellos son exmilitares y que han tomado las tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades. Por otro lado, nosotros responsabilizamos al Estado de Nicaragua por la inacción y ha sido como cómplice ante esta masiva invasión en los territorios indígenas. ¿Cómo es esta complicidad entre el Estado y los colonos? Nosotros hemos venido realizando las denuncias, el Estado no ha hecho ninguna acción concreta para mitigar el riesgo que están viviendo los pueblos indígenas, ni para concluir con el proceso de la demarcación, que es la última etapa que se denomina saneamiento territorial. Y el saneamiento territorial es la última etapa para
que se le dé una seguridad jurídica a la propiedad comunal. Este proceso de saneamiento, ¿cómo pueden garantizar las comunidades y el Estado que los colones no vuelvan? Bueno, en este sentido, el Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad y obligación de cumplir con la Ley 445, que es la Ley de Régimen de Propiedad Comunal, como garante de darle una seguridad a esta propiedad. Debe de implementar un procedimiento que debe de reubicar a los colonos a los lugares de donde han venido o a otros lugares que no son tierras indígenas, porque el Estado ya entregó los títulos a todas las comunidades indígenas y encima de ese título no puede ubicar otros personas no indígenas o personas jurídicas sin el consentimiento de la comunidad. Es aquí donde entra la figura de arrendamiento en el juego. ¿Cómo ha sido el rol del Estado con esta figura de arrendamiento? Bueno, la ley 445, que es esta misma ley de régimen de propiedad comunal, establece una figura de arrendamiento. Sin embargo, esta figura de arrendamiento se debe de hacer de buena fe y también debe ser con el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, en el caso que nosotros actualmente estamos enfrentando, es una invasión masiva sin el consentimiento de la comunidad. Y en este sentido, el Estado ha venido promoviendo un arrendamiento sin buena fe, porque la invasión de estos colonos no ha tenido ninguna consentimiento de las comunidades, y en este caso nos preocupa a nosotros porque la figura de arrendamiento es como una figura de cohabitación, y esta cohabitación viene a violar la territorialidad, la integridad cultural, y el temor que nosotros tenemos es que se cometa un etnocidio. Es decir, el etnocidio es donde se desaparece la cultura sobre el uso y la tenencia de los pueblos indígenas. Incluso puede desaparecer nuestra identidad, nuestra institucionalidad como pueblos indígenas. Aunado a este problema de los colonos, hay también una crisis alimentaria a causa de los desplazamientos forzados. Debería verse como un tema de seguridad nacional. Se supone que esto ya supone una violación a la salud alimentaria, por tanto debería ser considerado como un problema de soberanía o una violación a la soberanía alimentaria de Nicaragua. Por supuesto que como Nicaragua es el garante de la seguridad alimentaria, nosotros como pueblos indígenas nos preocupa que ante esta crisis que estamos enfrentando actualmente, uno de los aspectos que ha venido a vulnerar es la inseguridad alimentaria. Sin embargo, el Estado de Nicaragua tampoco ha implementado alguna acción concreta para que se garantice esta seguridad alimentaria. Y esta inseguridad alimentaria no ha provocado únicamente a la población desplazada, sino que la población que ha quedado dentro de sus comunidades, porque las comunidades no pueden ir a sus parcelas a sembrar y cosechar su alimentación para su subsistencia.
Yéndonos un poco a la cuestión de las comunidades, el Estado de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional han instalado en las comunidades lo que llaman gobiernos paralelos, desplazando de sus cargos a las autoridades comunales electas tradicionalmente. ¿Cuál es la norma que rige a estas autoridades locales o qué pasa con las decisiones de las asambleas comunales? Nicaragua ha ratificado el convenio 169. En ese convenio también reconoce la forma organizativa o la forma de institucionalidad de los pueblos indígenas. Pero además nosotros contamos con un estatuto de autonomía y la propia ley de régimen de propiedad comunal que reconoce los derechos de las autoridades tradicionales, es decir, la institucionalidad, las formas de organización de los pueblos indígenas. Y en este caso, el gobierno no ha respetado, ha violado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluso el pueblo miskito, donde ha impuesto gobiernos paralelos. Estos gobiernos paralelos lo imponen los secretarios políticos de los municipios. Ellos han llamado una figura que le dicen el Comité de Liderazgo Sandinista. Eso es totalmente diferente a las formas de organización nuestra, a las formas de institucionalidad. Nosotros elegimos nuestras propias autoridades tradicionales. Sin embargo, como las autoridades tradicionales han resistido y han demandado el proceso de saneamiento y han resistido tener un control y administración sobre su tierra, en ese sentido el gobierno ha creado un gobierno paralelo para que con esos gobiernos paralelos pueda ir a hacer algunos arreglos de arrendamiento con personas naturales o concesiones sobre proyectos y megaproyectos con personas jurídicas que nosotros le llamamos empresas privadas. Esto denota claramente una violación a la autodeterminación y sobre todo un irrespeto a la identidad de las comunidades y tal, y a las formas de gobierno. Por tanto, es una violación del Estado hacia su autonomía y formas de gobierno como tal. En ese sentido, este jueves 27 de septiembre hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál era el objetivo de la audiencia? El objetivo de la audiencia era que la Corte llamó al Estado de Nicaragua para supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales, porque desde 2016 la Corte otorgó medidas provisionales y posteriormente amplió las medidas provisionales y a un total de 7 comunidades indígenas. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha implementado ninguna acciones concretas para proteger la vida, ni siquiera para proteger la territorialidad de acuerdo a la identidad cultural que ordenó la Corte Interamericana. Y en ese sentido, la Corte necesitaba escuchar de las partes cuál ha sido el avance del cumplimiento de las medidas cautelares. Pareciera que desde hace muchos años en el Estado de Nicaragua no cumple y no da seguimiento a las medidas cautelares que le son otorgadas a las personas. ¿Qué implica que una persona tenga medidas cautelares siendo el Estado quien debe protegerlas en un contexto como el de Nicaragua? ¿No teme usted por su vida? Por supuesto que temo por mi vida porque actualmente estoy siendo amenazada
he tenido amenaza de muerte, he tenido llamadas anónimas, he recibido cartas donde se me está advirtiendo que si continúo con la labor que estoy desempeñando, se me va a asesinar. Sin embargo, nosotros tenemos ese compromiso de proteger nuestra madre tierra, incluso de proteger nuestra identidad, y como estamos muy seguros de las demandas que estamos haciendo para que se nos respete y los derechos y que nos garantice el proceso del saneamiento territorial para que podamos nosotros tener una seguridad jurídica de nuestra propiedad comunal, pues no me queda nada que exteriorizar, que aún bajo ese temor voy a continuar hasta que nosotros podamos dejarle esta situación de las invasiones libre para nuestras futuras generaciones. En esta misma línea, Irma Quebral denunció ante la Corte el asesinato atroz de 2 personas.